cuando hablamos nosotros de función respiratoria, hay que tener en cuenta que el pulmón tiene funciones también no respiratorias. Síntesis de una impactante, ¿no? Conversión o participación en los mecanismos de coagulación, conversión en angiotensina, etcétera, etcétera. Pero lo que nos interesa, obviamente, son las funciones propiamente respiratorias. Las funciones propiamente respiratorias están, obviamente, encaminadas en la preservación de las presiones de oxígeno y anhídrido carbónico. Ustedes saben perfectamente que cuando un paciente, obviamente, retiene anhídrido carbónico, ese anhídrido carbónico rápidamente se transforma por la hidrasa carbónica en ácido carbónico, ¿cierto? Y el ácido carbónico se disocia en bicarbonato e hidrogenión. De tal manera, entonces, que parte de la función respiratoria del pulmón es preservación de las presiones parciales de oxígeno, anhídrido carbónico y su regulación del equilibrio ácido-base. ¿No es cierto? Esa es la función. Para que se produzca eso, obviamente, tiene que mantener una organización. Entonces, la organización tiene que estar de alguna manera encaminada a mantener al paciente no solamente en condiciones basales, sino también durante las exigencias físicas naturales. ¿Correcto? Para eso tiene alguna organización. Si ustedes hacen actividad física, se incrementa la necesidad de oxígeno, se incrementa la producción de anhídrido carbónico y el organismo tiene que adaptarse a esa función. Entonces, cuando eso no ocurre, ¿cierto? Entonces el paciente va a tener la percepción de una respiración insuficiente, una respiración efectivamente dificultosa. El paciente dice, me falta el aire, y eso lo conocemos con el nombre de disnea, ¿no? Para entender esto, miren ustedes, el pulmón tampoco no es el único elemento que interviene, ¿no? precisamente en el mantenimiento de estas presiones de oxígeno. Requiere de toda una organización que yo prefiero llamarlo sistema respiratorio más que aparato respiratorio. Y se van a dar cuenta ustedes, porque toda la situación empieza obviamente en el mecanismo generador de la respiración, ¿no? Es el centro respiratorio que está a nivel del bulbo. ¿Correcto? De ese nivel del bulbo, obviamente ustedes están viendo que recibe influencias corticales. De ahí que la respiración puede ser regulada voluntariamente hasta cierto margen. ¿Correcto? ¿No? Y es parte, probablemente, de aquellos pacientes que tienen una sensación de dificultad respiratoria sin una causa orgánica. Estamos frente a lo que se llaman las disneas de tipo psicógena propia del paciente ansioso, tenso, ¿cierto? Entonces, obviamente, influencias de la parte cortical, pero también hay influencias de estructuras subcorticales. La influencia de estructuras subcorticales está dando una característica de la respiración que se llama ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio es la cadencia, ¿no? O sea, el intervalo entre respiración y respiración, ¿no? Eso se llama ritmo respiratorio. Entonces, cuando hay una alteración de las estructuras subcorticales, el ritmo respiratorio se va a alterar, ¿no? Y va a originar patrones respiratorios que ustedes los van a conocer, los han conocido o han escuchado definitivamente con varios nombres, ¿cierto? Que desde el punto de vista de disnea es considerado en el libro, ustedes la dan como referencia, pero ustedes se van a dar cuenta que no es una disnea en muchas instancias, porque solamente es una alteración del patrón respiratorio, ¿cierto? Ahí tienen ustedes la respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? La respiración de Kussmaul, la respiración de Biot, la respiración atáxica y obviamente el boqueo, que son alteraciones obviamente del patrón respiratorio y son como consecuencia de la disfunción o alteraciones de estructuras subcorticales que no están estimulando bien al bulbo. Pero una vez que se ha generado el estímulo a nivel del centro respiratorio, obviamente tiene que haber órdenes que se transmiten obviamente hacia el aparato respiratorio. Y en ese sentido saben ustedes que el pulmón actúa pasivamente, tanto en la inspiración como en la expiración. La presión negativa que se encuentra fuera del pulmón, en el espacio pleural, obviamente es manejada mediante una bomba, y la bomba se llama bomba respiratoria, que es la caja torácica, integrada por costillas, articulaciones, músculos, y que está herméticamente cerrada, de tal manera que el espacio pleural es negativo. Entonces, cuando el paciente viene las órdenes a través de las vías nerviosas hacia la bomba torácica, se van a contraer los músculos respiratorios, ¿cierto? Intercostales externos, internos obviamente, y músculos obviamente diafragmáticos. Se incrementa la negatividad del espacio pleural, ¿no? Y el aire ingresa a los pulmones, ¿correcto? Terminada la inspiración, obviamente la energía cargada de los músculos, obviamente, se quita el freno y esa presión interna obviamente determina que el aire nuevamente salga, ¿cierto? Entonces eso entonces es función de la bomba respiratoria.
Entonces fácilmente ya pueden darse cuenta ustedes cómo el paciente puede tener alteraciones de la regulación del anhídrido carbónico merced a alteraciones que no tienen nada que ver el pulmón. Un paciente que tiene problemas de alteración del estado de conciencia, un paciente que está que está pues, tremendamente alterado, ¿no? Y se toma pues unas 10 pastillas de benzodiazepinas, hasta se está con una depresión respiratoria, ¿correcto? ¿No? O te vas ahí, te encuentras con una venezolana y te pones una cosita ahí en el vaso. Bueno, ¿cierto? ¿Cierto? El paciente entra en insuficiencia. ¿Y qué pasa ahí? El pulmón está funcionando, no está funcionando. El problema es la depresión del centro respiratorio, ¿correcto? Ahora, el centro respiratorio envía pues los nervios intercostales. Entonces, si hay interrupción en la transmisión de los estímulos, ¿no es cierto? Como ocurre en el Guillain-Barré, como ocurre en la poliomielitis, obviamente van a encontrar, como en el ELA, obviamente el estímulo no va a llegar, entonces la bomba respiratoria no va a manejarse, ¿no es cierto? Si ustedes tienen en la misma bomba torácica, ¿qué tienen? Tienen ustedes una fractura costal, tienen una inflamación de los músculos intercostales, ustedes no van a poder respirar de manera apropiada, entonces obviamente eso puede generar también una sensación de dificultad respiratoria. Ustedes saben perfectamente si las costillas se rompen, en 2 o 3 costillas se rompen a ambos lados, entonces el tórax se torna de manera inestable. Cuando uno respira, el tórax se va hacia adelante y hacia el lado, pero cuando están fracturados, el tórax mañana se contrae. Eso se llama tórax inestable. Eso es lo que ocurre a veces en la gente que se va contra el timón y se fractura 3 o 4 costillas a ambos lados. Entonces el paciente puede hacer tranquilamente hipoventilación porque el pulmón no funciona adecuadamente, ¿no? Entonces, pero a pesar de tener toda esta situación bien, el paciente obviamente, el hecho de que el aire se incorpore y esté en el pulmón, pues no significa que es suficiente, ¿no? Ese aire obviamente está transmitiendo o está transportando gases que tienen que ser llevados a la intimidad de las células, en las mitocondrias, para que se produzca la llamada respiración interna, para la generación de enlaces de alta energía. En consecuencia, esa función lo cumple el aparato cardiovascular, ¿no? Mediante una función que se llama perfusión. ¿Ah? Se dan cuenta entonces, obviamente, esta complejidad de situaciones. Y una vez que hay ventilación apropiada, hay perfusión apropiada, se va a realizar lo que se llama el intercambio gaseoso, que simplemente es una transferencia de los gases en relación directa con sus presiones parciales. El gas va de la mayor presión parcial a menor presión parcial. En el alveolo que tienen ustedes, oxígeno que está entrando, obviamente que está a una presión alta, y entra la sangre con una presión de oxígeno que se ha ido consumido, que más o menos está en 60, y obviamente el oxígeno pasa del alveolo a la sangre. Y al revés, ¿cierto? En la sangre venosa, la presión del anhídrido carbónico es de 46, ¿no? Y en el alveolo prácticamente no hay 0.04, entonces obviamente el anhídrido carbónico pasa rápidamente al alveolo, y de esa manera se está regulando y se mantiene la continuidad y la estabilidad del intercambio gaseoso, ¿correcto? Pero entonces, el aparato respiratorio y todo este sistema tiene que tener una serie de sensores, ¿cierto? Esos sensores obviamente son mecanismos reflejos que parten de diversas partes del organismo, parten de las articulaciones, parten de los músculos, e inclusive hay obviamente sensores que parten del parénquima pulmonar, son los receptores J, que de alguna manera están tratando de adaptar a las necesidades del paciente, obviamente, la intensidad de los movimientos respiratorios. Y eso no es suficiente, porque otro elemento importante que interviene en la regulación son los quimioreceptores. Estos quimioreceptores están vigilando las presiones parciales de oxígeno y anhídrido carbónico. Los quimioreceptores que vigilan las presiones de anhídrido carbónico son los receptores periféricos, que están en el globus carotídeo, y están en el callado de la aorta. Las variaciones de oxígeno obviamente están censados, y cada vez que hay disminución obviamente se manda impulsos al oxígeno o aviso al pulmón para aumentar la respiración y de esa manera regular. En relación a la presión del anhídrido carbónico, obviamente los sensores obviamente son sensores de tipo centrales. Los quimioreceptores del anhídrido carbónico son receptores centrales que están cerca, ¿no?, al centro respiratorio a nivel del pulmón. Las elevaciones del anhídrido carbónico ya determinan que el paciente obviamente tenga que aumentar la ventilación para regular la producción de anhídrido carbónico. Y de esa manera el organismo trata de organizarse y obviamente mantener estabilidad, ¿no?, tanto de los gases como he mencionado, e indirectamente sobre la regulación del clima del pH, el equilibrio ácido-base.
Si el paciente no puede regular, definitivamente entonces va a tener una percepción de que no está respirando adecuadamente, de que el paciente se está ahogando, que el paciente no respira bien, me ahogo, me falta el aire, eso es lo que dice el paciente, porque es una percepción más de tipo, ¿no? De tipo, como se llama, propia del paciente, ¿no? Es un síntoma más que un signo, ¿no es cierto? Es una ansiedad del paciente que se está ahogando, ¿no es cierto? Y eso lo conocemos con el nombre de disnea. Esa es la disnea, ¿no es cierto? Vieron ustedes, entonces ya saben lo que es la disnea, y la disnea obviamente tiene una serie de características, ¿no es cierto?, que vamos a ver, ¿no es cierto? El paciente puede decirlo de diferente manera, pero obviamente uno tiene que calificar, porque cotidianamente nosotros a veces confundimos la disnea, confundimos con otras cosas, a veces se confunde con taquimia. La taquimia simplemente es el incremento de la frecuencia respiratoria. Claro, un paciente que tiene disnea respira más aceleradamente, pero la taquimia per se, sola, no significa que el paciente tiene disnea. ¿Sí? Un paciente que está más cansado o que ha corrido, tiene taquimia, pero el paciente está ventilando, pero no tiene la sensación de que se está ahogando, simplemente está respirando más de lo que, con más frecuencia de lo debido. Igual ocurre con la ventilación, ¿no es cierto? Si yo respiro más profundamente, estoy hiperventilando, ¿no es cierto? O sea, la hiperventilación es un incremento del movimiento del aire por encima de las necesidades que tiene el paciente para mantener una adecuada eliminación del dióxido de carbono, que ocurre durante la actividad física, ¿no es cierto? Hay otra situación que a veces puede confundir, que es la fatiga o cansancio, que más hace alusión a un problema de tipo neuromuscular o musculoesquelético. Entonces, estoy cansado. Estoy cansado no significa disnea, ¿ya? Hay que saber especificar. Entonces, cuando uno especifica bien y califica bien la disnea, entonces obviamente está en toda la capacidad de poder, obviamente, decir que algo está pasando en todo el sistema que hemos mencionado. Dicho sea de paso, ahí tienen ustedes, ¿no es cierto? Los estímulos, obviamente, para la disnea pueden partir de diversas partes del organismo. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de la disnea respiratoria es variado, no hay un solo mecanismo, ¿correcto? Este estímulo puede aparecer de las vías respiratorias superiores, ¿cierto? Ya mencionaba la vez pasada, vías respiratorias superiores, lo que está por encima de la glotis, procesos obstructivos de la glotis, se llama angioneurótico, o un trozo de carne que el paciente obviamente no pueda deglutir adecuadamente y obviamente puede obstruir, ¿no es cierto? Va a originar una dificultad para la incorporación de aire, ¿no? Ahí va a ser más difícil la inhalación, entonces el paciente va a tener una línea inspiratoria y generalmente esa línea inspiratoria va acompañada de la generación de un ruido de tonalidad alta que se llama estridor de laringe, ¿cierto? A diferencia de eso, en las vías aéreas inferiores, obviamente la mayor dificultad se ve durante la eliminación del aire. Entonces la disnea es de tipo expiratoria, ¿cierto? Y obviamente está acompañado de la generación de un ruido que se llama sibilancia. Miren, ustedes ya están avanzando bastante. Defectos en la pared torácica, ¿cierto? Si la pared torácica obviamente tiene alteraciones, y de hecho, obviamente, una cifotuberculosis bastante marcada, obviamente lo pone al paciente en una posición difícil, probablemente para la ventilación mecánica. Pero de repente es un poco mucho más entendible cuando existe de repente pues líquido en el espacio pleural o se haya de repente aire en el espacio pleural. Estamos hablando del derrame o del neumotórax, ¿no es cierto? Entonces, un elemento extraño impide la movilización del pulmón y el paciente va a tener obviamente disnea, ¿no es cierto? Alteraciones en el parénquima pulmonar, si tiene una suficiente extensión, una neumonía, ¿no es cierto? Tiene suficiente extensión, el paciente va a tener dificultad respiratoria. Si el paciente tiene obstrucción de los vasos pulmonares, como ocurre en el tromboembolismo pulmonar, la circulación no va a llegar, obviamente la perfusión se alterada y la relación ventilación-perfusión está muy alterada, que va a motivar alteraciones en la regulación del oxígeno y el dióxido de carbono y el paciente va a tener disnea, ¿no es cierto? Obviamente, ahí tengan ustedes en cuenta los otros estímulos que hemos mencionado para la regulación, pero tengan en cuenta ustedes entonces que desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Los mecanismos de generación de la dificultad respiratoria son variados. Entonces los autores han querido buscar un solo mecanismo unificador, dicen ellos. Pues lo único que se ha llegado es de que toda esta situación de estímulos que llegan va a producir una sobreestimulación del centro respiratorio. Y esta sobreestimulación del centro respiratorio no se da abasto. O sea, le piden tanto al aparato, al que se llama centro respiratorio, que no se da abasto. Y esa
ese desbalance es lo que percibe el paciente como una sensación de ahogo, sensación de falta de aire. Entonces, la disnea es una manifestación de tipo subjetiva, pero que tiene pues varios obviamente, tienen ustedes todo lo que se ha mencionado, ¿cierto? Los receptores, los núcleos somáticos, los tipos de receptores, hemos hablado de esto, ¿cierto? Tiene entonces necesariamente una serie de situaciones que, si bien son manifestaciones subjetivas, la disnea inicialmente tiene algunas manifestaciones objetivas que ustedes ya han venido viendo, ¿cierto? Uno de ellos, obviamente, está en relación precisamente con lo que hemos mencionado. La hiperventilación, obviamente, es parte de todo un conjunto, no solamente una serie, igualmente la taquimia. Pero estos probablemente pues estarán eliminados de repente o no participan de repente de un paciente que tiene una fractura costal o el paciente que tiene una parálisis por un Guillain-Barré, si no lo van a ver que el paciente está, pues no puede, ¿cierto? Pero los pacientes que pueden probablemente van a tener. Por eso aisladamente no significa nada, tiene que ver todos conjuntos. Van a encontrar así una situación, expresión de la dificultad respiratoria, entonces incremento, ¿no?, de las presiones negativas dentro del espacio pleural que se transmiten en los espacios intercostales que se retraen durante la inspiración, y eso se llaman tirajes. Tiraje intercostal, tiraje supraclavicular, tiraje intraclavicular, ¿cierto? Entonces eso es reflejo del trabajo intenso, ¿no?, de los músculos respiratorios, ¿no?, que también va a ser vista a través de el uso de los músculos respiratorios accesorios, ¿cierto? Ustedes saben que hay músculos respiratorios principales y accesorios. Entonces, para un paciente que no tiene patología no es necesario el músculo respiratorio accesorio, salvo que el paciente tenga actividad física intensa, ¿cierto? Pero un paciente que tiene disnea, obviamente apela a eso. Un elemento que ustedes han visto es la distensión, ¿no es cierto?, de las alas de la nariz durante la inspiración, y eso se denomina aleteo nasal, ¿no es cierto? Y, por supuesto, el elemento fundamental es la ansiedad, la intranquilidad del paciente por una insuficiencia del aire para respirar, ¿no? Bueno, una vez que ustedes ya conocen la disnea, hay que calificar definitivamente, y hay 3 escalas, ¿no es cierto?, de las cuales solamente les presento. La de Foro, que es sumamente compleja, no lo utilizamos. La British es más o menos más simple, pero tampoco lo utilizamos frecuentemente. Nosotros obviamente nos quedamos con la forma clásica, que van a ver ustedes en todas las historias clínicas, en otros hospitales, van a ver ustedes. Solamente para que vean ustedes, tampoco que ustedes están en una difícil practicar una línea de muy ligera, muy ligera, moderada, algo intensa, ¿cierto? ¿No? Entonces es difícil. Entonces la British, ¿no?, estratifica en cuatro fases, ¿cierto? ¿No? Las líneas de acuerdo a la magnitud del esfuerzo, ¿cierto? Entonces que tampoco nosotros lo utilizamos. Entonces más lo que utilizamos es esto: disnea a gran esfuerzo, mediano esfuerzo, pequeño esfuerzo y disnea de reposo. Hay que tener en cuenta que la disnea, obviamente, la tolerancia al ejercicio depende de la edad y depende del condicionamiento físico de la persona. Yo no puedo comparar mi tolerancia al ejercicio, pues, con la tolerancia de él, ¿no? Suponiendo que sea deportista, ¿no? Aunque de repente le gano corriendo, ¿no? Pero si tenemos una capacidad de tolerancia, obviamente, en relación con la edad, entonces hay una diferencia. Por eso existen, pues, se llama campeonatos sub-18, sub-20, máster, si no, obviamente no existiría eso, ¿correcto? Entonces, condicionamiento físico y edad. Cuando hablamos de línea de gran esfuerzo, cuando el paciente tiene sensación de dificultad respiratoria al hacer las labores que habitualmente no le producían, a él no le producían molestias, para él, ¿correcto? O sea, es individual, ¿correcto? Cuando se habla de línea a mediano esfuerzo, ahí tropezamos un poquito, porque los libros dicen línea a mediano esfuerzo, cuando el paciente tiene que parar cuando camina en terreno plano, 100 metros, o sube una escalera. También un poquito jalado de los pelos. Mi abuelo de 80 años, yo lo subo, sube uno por uno. ¿Cierto? La línea de pequeño esfuerzo sí está completamente establecido, son las pequeñas actividades de mantenimiento básico que tiene el paciente, ¿no? Comer, peinarse, atarse los zapatos, ¿cierto? Lavarse el pelo, qué sé yo. Si eso le genera dificultad respiratoria, estamos frente a un paciente con disnea a pequeño esfuerzo, ¿cierto? Finalmente, si el paciente tiene dificultad sin hacer ninguna actividad, estamos frente a disnea de reposo. Entonces, esto, si tiene el paciente que hace una historia clínica apropiada, esta progresión es importante. Entonces, eso se llama disnea progresiva, y interesa mucho en psicología la forma como va avanzando
Entonces, un paciente que tiene disnea de 4 meses, yo tengo que pensar que el paciente tiene una patología subaguda o crónica, ¿no es cierto? Si mi paciente tiene una disnea de 4 días, 3 días, es una patología aguda del paciente, ¿no? Entonces, después es importante precisar. Y la forma como va progresando también es importante, me va diciendo la velocidad de progreso de la enfermedad que está produciendo esta sensación de ¿no es cierto? Pero al lado de las disneas, obviamente, vemos por esfuerzo, existen las llamadas disneas posicionales, una de ellas es la intolerancia al decúbito, el paciente está obligado a estar sentado, entonces eso se llama ortopnea o ortopnea, ¿no es cierto? Otra peculiar es la trepopnea, que es la intolerancia al decúbito lateral. Esto pueden encontrarlo, por ejemplo, en el paciente que tiene obviamente un derrame, ¿no es cierto? Ya los vecinos nos están llamando, ¿no es cierto? Que tiene un derrame en el, ¿no? En el lado derecho. Entonces, si el paciente con derrame en el lado derecho se acuesta para el lado izquierdo, el derrame le impide la movilización del pulmón. Entonces, el paciente va a tener un decúbito preferencial, obviamente, hacia el lado enfermo a la cara, ¿no es cierto? La platipnea no tiene mayor explicación, esto es lo contrario a la ortopnea. La disnea paroxística nocturna es interesante porque el paciente tiene tolerancia al decúbito en determinadas horas. Después el paciente siente que se ahoga, el paciente se sienta, le pasa la dificultad respiratoria y el paciente nuevamente puede acostarse. Entonces, esta variación se llama disnea paroxística nocturna. Y es interesante porque de todas estas disneas, la disnea que más puede comprometer, obviamente, nos puede orientar, ¿no? Van a ver ustedes cuando hablemos de rompa la pared, la puerta, ¿cierto? ¿No? Y esto ya hablamos alimento, ¿cierto? Enfermedades de las vías respiratorias, ahí está ustedes, ¿no? Cuando estamos frente a una disnea tenemos 4 posibilidades: disnea respiratoria, disnea cardiovascular, disnea de transporte, que felizmente ustedes han hecho sistema anémico, y la disnea psicógena. Entonces, el problema que tenemos siempre es respiratorio o es cardiovascular. ¿Qué disnea nos puede orientar? ¿Ah? ¿Profesora? Sí. Ya. Ahorita no, dile por favor, ya salimos. Entonces, ¿qué disnea nos ayuda? La disnea paroxística nocturna. Si ustedes encuentran disnea paroxística nocturna, obviamente es una disnea de tipo cardiovascular. La única excepción son las crisis asmáticas nocturnas. Descartado crisis asmática nocturna, encuentran disnea paroxística, ustedes están en todo el derecho de poder. Doctora, disculpe, ahorita de su cuarto una. Yo tengo que firmar a las 3:30 en el aula virtual. Sí. Vamos a las 3:30. Ya, no se preocupe, ahorita paramos.